Voy a compartir. Y en la plataforma están los documentos que hemos venido trabajando. Entonces ya vimos la validación y hoy vamos a ver lo que es la especificación de los requerimientos, que es la última etapa del análisis de requisitos para luego desembocar en el documento final, que es el estándar IEEE 830, que es el documento oficial que debemos entregar en la etapa de análisis. Entonces vamos a ver cómo está constituido este documento, qué se debe colocar y luego pues la tarea de ustedes será especificar los requerimientos basado en este estándar. ¿Ok? Entonces me descargo. Ustedes ya tienen disponibles. Voy a ver ya a la presentación. ¿Ok? Listo, entonces, para hacer un recuento, tenemos la especificación de requisitos, que ya sabemos, y pues entonces para esto, para ayudarnos ya a la especificación de requisitos, el IEEE 830. Este es un estándar de ANSI que básicamente lo que nos permite es documentar correctamente los requisitos de software. Entonces, como ya hemos venido trabajando, entonces esta es la forma en que se visualiza o se realiza software, pero entonces si ejecutamos y hacemos todo el proceso, pues no vamos a tener este inconveniente. ¿Ya? Entonces, como definiciones para recordar un poquito, ¿qué es un requisito? Entonces es la capacidad que debe alcanzar o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato. ¿Sí? Eh, Estándar, especificación u otro documento formal. En este caso, el IEEE 830. ¿Ok? Es la propiedad, también nos dice, eso bueno, lo dijo el IEEE 99 y IEEE 830, ¿no? Que fue en 1990. También, entonces, otro autor, es el Sweetbook, entonces dice que un requisito es la propiedad que un software desarrollado o adoptado debe tener para resolver un problema en concreto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las actividades o las etapas para lo que es los requisitos? Entonces, primero era la obtención, luego hacíamos el análisis, la especificación, la validación de requisitos de software. ¿Sí? Que ya vimos la clase anterior, cómo se validaba. Entonces, aquí justo tenemos lo que es el proceso de requisitos. Entonces, primero teníamos necesidades, ya sea de los clientes, de los usuarios, ¿sí? Y entonces, en función de eso, hacíamos un análisis. Y para ello, pues teníamos que tener requisitos detallados y delimitados. ¿Sí? Entonces, la especificación, que son los diferentes modelos, que habíamos visto el modelo de FDS, ¿sí? Diagrama de flujo de datos y también casos de uso. Entonces, y luego de eso, pues también hicimos la validación y habían varias técnicas y nosotros les mandamos a hacer la de prototipos y mandamos también a hacer la de validación, ¿no? Entonces, y luego, entonces de eso ya, de que tenemos eso, entonces ya tenemos ya validados los requisitos, entonces ya obtenemos estos requisitos, como a través del documento de especificación de requisitos, que para ello pues se utiliza el IEEE. Entonces, recordando nuevamente, especificación de requisitos es el proceso de documentar el comportamiento requerido de un sistema, de un software, a menudo utilizando una notación o un modelo o algún otro lenguaje de especificación. Entonces, consiste en la completa descripción de los requisitos del sistema a desarrollar. En especificación se incluyen para cada requisito información complementaria que permite gestionarlo e interpretarlo. Entonces, estos son los atributos del requisito. ¿Ya? Entonces, dice que también la especificación de requisitos implica con frecuencia la construcción de uno o varios modelos de sistemas a construir desde el punto de vista del usuario del sistema, que incluye cada uno de los requisitos obtenidos. ¿Sí? Para realizar la especificación de requisitos de software, se puede utilizar el estándar IEEE 830. ¿Ya?
Entonces, y aquí tenemos algunas características de los requisitos. Una especificación o de la especificación de requisitos. Una especificación de requisitos debe ser completa, verificable, consistente, modificable, susceptible de permitir seguimientos, utilizable durante las fases de operación y mantenimiento y no tener ambigüedad. ¿Ya? Entonces, para sistemas sencillos, la elaboración de un documento de especificación de requisitos puede ser suficiente. Para sistemas complejos, es habitual la elaboración de 3 documentos distintos. Ojo con esto. Documento de definición del sistema, documento de definición de requisitos del sistema y documentos de especificación de requisitos del sistema. ¿Ya? Entonces, pero para pequeños solo hacemos el último, documento de especificación de requisitos del sistema. Pero para sistemas grandes tienen estos 3, ¿no? Primero definimos el sistema, luego los requisitos del sistema y luego la especificación, es decir, utilizar o documentar a través del IEEE 830. ¿Qué es el documento de definición del sistema? También llamado documentos de requisitos del usuario. Establece los requisitos de alto nivel del sistema desde el punto de vista del dominio del problema. Entonces, todo lo que el usuario le diga, yo quiero que haga esto, 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 yo quiero que imprima, yo quiero que calcule, yo quiero que guarde, todo eso, entonces, que son requisitos del usuario, entonces son conocidos como lo que es documentos de definición del sistema. Está dirigido a los usuarios y clientes del sistema y detalla los requisitos generales del sistema. ¿Ok? Entonces, ese era el que decíamos aquí, documentos de definición del sistema. Seguimos, ¿no? ¿Qué nomás incluye este documento de definición del sistema? Una introducción al entorno. Ah, la empresa XYZ se dedica a esto, tiene tantos años de servicio, empleados, departamentos, todo lo que usted quiera decir. Es la introducción al entorno, ¿sí? Como tal, de a dónde vamos a desarrollar ese software. ¿Cuáles son los objetivos? La lista de participantes, la definición de los principales conceptos del sistema, los requisitos funcionales de alto nivel, los requisitos no funcionales de alto nivel, las limitaciones que deben observarse, los roles y las principales actividades de cada rol identificado. Entonces, estos elementos constituyen el documento de definición del sistema. Recuerden que si estamos haciendo sistemas grandes debemos tener estos 3 documentos. Documento de definición del sistema, documento de definición de requisitos y lo que es la especificación de requisitos o ERS. ¿Ok? Entonces, pero para sistemas pequeños basta con la especificación de requisitos del sistema. Pero si les toca hacer análisis de sistemas grandes, pues ya saben cómo va a estar constituido un documento de definición del sistema. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ver ahora el documento de requisitos del sistema, que es el segundo documento. ¿Sí? Entonces constituye una especificación formal de los requisitos del sistema, de los que se derivan los requisitos de software a desarrollarse. Entonces consiste en proporcionar una aproximación al contexto, alcance y capacidad del sistema. Entonces recuerden que el anterior estaba más orientado a los requerimientos de alto nivel de los usuarios, ¿sí? De los usuarios del sistema. Ahora, este documento de análisis ya es un modelo contextual, es decir, ya utilizamos diagramas para abstraer el mundo real, para abstraer la semántica de los requisitos del cliente, para ponerlo con un diagrama, con un esquema. Y también define el alcance y las capacidades que tendrá el sistema. Especificar las interfaces del sistema, que eso también vimos la clase anterior, que había una técnica que era justo, ¿sí? Para lo que es prototipos. Entonces, especificar los requisitos, incluyendo las restricciones aplicables, documentar cualquier mejora futura y puntos aún no cerrados o incompletos. Entonces, esto es lo que, en lo que consiste el documento de requisitos del sistema. ¿Qué debe tener este documento de requisitos del sistema? Las funcionalidades del sistema.
las especificaciones de rendimiento, ¿sí? Requisitos de seguridad, definición de la interfaz de usuario, tareas de software y tareas de hardware. Esos son los puntos que debería tener el documento de requisitos del sistema. Entonces ya tenemos los dos documentos. Uno, el documento de lo que es los requisitos del sistema y el otro que es el requisito de, el primero, que es la definición del sistema y el otro es la definición de los requisitos. ¿Ok? Correcto. ¿Ya? Entonces, y luego, lo que sí debe tener sistemas pequeños y sistemas pequeños es el ERS en español o SRS en inglés, que es la especificación de requisitos de software como tal. Entonces, define explícitamente todo aquello que el software debe realizar, así como las restricciones que debe contemplar si el futuro sistema. ¿Ok? Debe incluir todo aquello que el sistema no debe realizar. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace? ¿Sí? Entonces, con respecto al contexto, con respecto al proceso que estemos automatizando. Entonces, debe incluir todo aquello que el sistema no debe realizar, sirviendo como acuerdo formal entre los clientes y los proveedores de software. Entonces, este es más, como es un estándar, este es más formal o digamos que puede servir para lo que nos dice acá, ¿no? Entonces, básicamente como una especie de contrato, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Los requisitos de software que a menudo se detallan en lenguaje natural son descritos de manera más precisa en el ERS o en el SRS, que es la especificación de requisitos del sistema o de software, utilizando alguna notación de modelado u otro lenguaje de especificación. Nosotros ya aprendimos algunos lenguajes de modelado. ¿Sí? Es esencial la realización del modelo ya que facilita la elaboración de una estimación de costes y de tiempo. El documento de especificación de requisitos de software contiene un conjunto exhaustivo y preciso de requisitos modelado en un lenguaje de especificación y validados, los cuales sirven de contrato entre lo que desea el cliente y lo que los desarrolladores se comprometen a construir. SRS o RS contiene solo requisitos funcionales y no funcionales, más no sugerencias, ojo, sobre cómo diseñar el futuro sistema o posibles soluciones tecnológicas. ¿Okay? Entonces, no querramos ver en un documento de especificación de requisitos, entonces tal vez lo que son algunas soluciones tecnológicas o cómo va a estar diseñado el sistema. ¿Ok? Entonces, para ello, pues se utiliza, decíamos, el estándar IEEE 830. ¿Ya? Entonces, y este documento tiene la siguiente estructura y vamos a explicar la estructura y luego pues vamos a abrir el documento, el PDF, en donde se visualiza esta misma estructura. Y en el PDF también nos van explicando qué se debe colocar en cada uno de estos puntos. ¿Ya? Entonces tiene una etapa de introducción, la primera etapa. Primero nos dice cuál es el propósito del sistema, el alcance, si necesitamos definir algunos términos, algunos acrónimos o algunas abreviaturas, referencias de dónde hemos obtenido esta información y una visión general de lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces el punto número 1 o el capítulo 1 del documento IEEE 830, que es la especificación de requisitos de software. En el punto 2 viene una descripción general, entonces una perspectiva del producto, la funcionalidad del producto, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias y la evolución previsible del sistema. Entonces, esa es, como que decir, el capítulo 2 o la parte 2, que es la descripción general. ¿Ok? Luego viene el 3, que viene a ser requisitos específicos. Entonces, aquí tenemos requisitos
de interfaz, requisitos funcionales, no funcionales y algún otro tipo de requisito que fuera necesario. Y por último tenemos los apéndices o lo que son anexos, ¿no? Entonces, lo que podríamos nosotros agregar para tener un documento más detallado o mejor elaborado. Entonces, estas 4 unidades, 4 capítulos, 4 secciones, como lo quieran llamar, es parte del IEEE 830. Entonces, la introducción, la descripción general, los requisitos específicos y los apéndices o anexos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué va en la parte de la introducción. En esta sección se proporciona una introducción a todo el documento de especificación de requisitos, ERS en español o SRS en inglés. ¿Ok? Entonces consta de varias subsecciones: propósito, alcance, definición, siglas y abreviaciones, referencias y visión general del documento. ¿Ya? Entonces, vamos, lo primero. Entonces, dentro de la introducción, el propósito. ¿Qué es el propósito? En esta subsección se define el propósito del documento, ERS, de la especificación de requisitos de software, y se especifica a quién va dirigido el documento. ¿Ok? Entonces, aquí se define el propósito y a quién va dirigido el documento de especificación de requisitos. ¿A quiénes debería ir dirigido? A los desarrolladores, a los diseñadores, los analistas, ¿sí? Los involucrados en el sistema. Entonces, ellos son los que deberían disponer o estar dirigido este documento de especificación de requisitos. ¿Ya? Se podrá dar, inclusive, dice, un nombre al futuro sistema. Entonces ustedes ya le ponen, si es que van a hacer el jueguito de la culebra, entonces le pueden poner Snake 1.0, Snake, yo qué sé, como va a enseñar algo, Snake es serious, o sea, que es un juego serio, o Snake, yo qué sé, para el área de matemática, Snake matemático, o Snake, bueno, lo que ustedes quieran poner. Entonces ya pueden darle y bautizarle con un nombre al sistema que van a desarrollar. ¿Sí? Se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará. ¿Ok? En el alcance. Entonces el sistema va a realizar esto, 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 esto. Es mejor aquí inclusive ya categorizar por módulos o por niveles del sistema. Pero también hay que poner lo que no hará. No va a generar una factura electrónica. Entonces, eso no va a ser. ¿Ok? Listo. Entonces, se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema. ¿Ya? Se referencian todos aquellos documentos de nivel superior, por ejemplo, en ingeniería de sistemas que incluyan hardware y software. Sí, deberá mantenerse la consistencia con el documento de especificación de requisitos globales del sistema si existe. ¿Ya? Entonces, ya tenemos cuál es el propósito, ya tenemos el alcance, lo que continúa es definición de siglas. ¿Sí? Entonces vamos a ver estas definiciones. En esta subsección se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el ERS. Entonces podríamos empezar ahí diciendo qué significa ERS, especificación de requisitos de software. SRS, Specification Requirement, sí, Software. Entonces también podríamos poner esas abreviaturas. ¿Ya? Y luego tenemos la última parte de la primera sección, el primer capítulo, que es la introducción. Entonces, las referencias. En esta subsección se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en el ERS. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, dice que quieren el organigrama de la empresa y de algún lado obtuvieron, entonces ahí tienen que hacer referencia. ¿Sí? Si tienen alguna tabla, de algún lado la sacaron, entonces hay que hacer referencia. Si no, y ustedes la construyeron, entonces pues no hace falta referenciar. ¿Ok?
Ya. Entonces, luego viene en introducción, visión general del documento. Esta subsección describe brevemente los contenidos y la organización del resto del documento. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Ok. Luego viene, si regresamos, ya tenemos esta primera parte, la introducción con todo esto. ¿Sí? Definiciones, referencias y visión general. Ahí está, documentos que vimos. Ahí estamos. Descripción general, que es el capítulo número 2. ¿Sí? Ahí está, descripción general. Y vamos a ver qué nomás es la descripción general. Ahí está. Entonces, visión general o descripción general del producto. ¿Ya? Entonces, esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Ojo, porque hay otra unidad que justo ya son los requisitos. Normalmente esa sección consta de las siguientes subsecciones: perspectiva del producto, funcionalidades del producto, características del producto, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos. Pues vamos a ver la primera parte, que es la perspectiva del producto. ¿Ok? Entonces, esta subsección debe relacionar el futuro sistema, es decir, el producto que vamos a entregar, el producto de software, con otros productos. ¿Sí? Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí. Recuerden que los sistemas tampoco es que son únicos o existen solitos, ¿sí? Entonces siempre se van relacionando con otros sistemas, ¿ya? Si el producto es totalmente independiente de otros, entonces también se debe especificar eso, ¿no? Si la especificación de requisitos de software o SRS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con la funcionalidad del producto descrito en especificación de requisitos de software. Y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito. Ojo, se recomienda utilizar diagramas de bloques. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que es la perspectiva del producto. Luego vienen funcionalidades del producto, ¿ya? O funciones del producto. En esta subsección de la especificación de requisitos de software se mostrará un resumen a grandes rasgos de las funciones del futuro sistema. Por ejemplo, en una especificación de requisitos de software para un programa de contabilidad, esta subsección mostrará que el sistema soportará el mantenimiento de cuentas, mostrará el estado de las cuentas y facilitará la facturación, sin mencionar el enorme detalle que cada una de estas funciones requiere. Esto, para que ustedes lo vayan englobando, esto sería básicamente poner las funcionalidades principales o el menú principal que va a tener el producto. Entonces, eso es lo que tenemos que poner. Dice que también en funciones o funcionalidad del producto deben mostrarse de forma organizada y pueden utilizarse gráficos siempre y cuando dichos gráficos reflejen la relación entre funciones y no el diseño del sistema. ¿Ok? Entonces ya tenemos la perspectiva, ya tenemos las funciones y ahora nos toca características de los usuarios. ¿Ya? Características de los usuarios. Esta subsección describe las características generales de los usuarios. ¿Sí? Incluye nivel educacional, experiencia y experiencia técnica. Entonces,
toda esa información debemos colocar en características de los usuarios, ¿sí? Luego viene, después de que ya tenemos características de los usuarios, viene las restricciones, ¿sí? Esta subsección describirá aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto, como por ejemplo, políticas de la empresa, limitaciones del hardware, interfaces con otras aplicaciones, operaciones paralelas, funciones de auditoría, funciones de control, lenguajes de programación, protocolos de comunicación, requisitos de habilidad, criticidad de la aplicación y consideraciones acerca de la seguridad. Entonces, a eso se refieren las restricciones, ¿ya? Luego tenemos un siguiente punto que son suposiciones y dependencias. Esta subsección de la especificación de requisitos de software describirá aquellos factores que si cambian pueden afectar a los requisitos, ¿sí? Ojo, por eso son suposiciones. ¿Qué pasa si en un sistema de facturación el IVA que ahora está en 12 sube al 14? Esa es una suposición, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que poner aquí. Por ejemplo, los requisitos pueden presuponer una cierta organización de ciertas unidades de la empresa o pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Ojo, si cambian dichos detalles de la organización de la empresa o si cambian ciertos detalles técnicos, como el sistema operativo, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos. ¿Ya? Y luego tenemos una otra subsección que es básicamente requisitos futuros. Entonces, en esta subsección se esbozará futuras mejoras al sistema que podrán analizarse e implementarse en un futuro, ¿sí? Luego de ya entregar una primera versión o ya que un sistema esté operativamente funcionando. ¿Ya? Ok. Entonces, luego ya viene. Si nos vamos al documento como tal, ya tenemos esto. 1, introducción. 2, la descripción. ¿Sí? Y viene el 3, que ya son los requisitos específicos. ¿Sí? Es decir, ya la esencia de este documento. Aquí es donde que vamos a colocar y especificar los requisitos que tendrá mi sistema. ¿Ok? Entonces, y ahí tenemos que ver requisitos específicos, que nomás son las interfaces, requisitos funcionales, no funcionales y otros posibles requisitos. Vamos, avancemos. Ya vimos esto, funciones, ya, de los usuarios, restricciones ya vimos, suposiciones y ahora estamos aquí. También vimos futuros requisitos y aquí. Entonces, el primer punto de lo que ya son los requisitos específicos, entonces, o la tercera sección, ¿no? Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestre que sí el sistema satisface o no los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante del SRS o lo que es ERS, especificación de requisitos de software. ¿Ya? Entonces deberán aplicarse los siguientes principios. El documento deberá ser perfectamente legible por personas de muy distintas funciones e intereses. Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen una influencia sobre los requisitos. Todo requisito debe ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración. Por lo general se pone RF, requisito funcional 1,
Si es que vamos a manejar muchos requisitos, RF01 hasta 99. RF001 hasta 999. ¿Ok? Y cuando son no funcionales, RNF, requisitos no funcionales, igual 01, 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el documento debe ser legible, debe referenciarse a quien poseen y todo requisito debe ser identificable mediante un código o lo que es un sistema de numeración. Lo ideal, aunque en la práctica no siempre es realizable, es que los requisitos posean las siguientes características que ya vimos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los requisitos? ¿Ok? Entonces, la especificación, primero corrección. La especificación de requisitos de software es correcta si y solo si todo requisito que figure, entonces refleja alguna necesidad real. ¿Ok? La corrección de lo que son la especificación de requisitos de software implica que el sistema que se va a implantar será el sistema deseado. Que no sea ambiguo, eso ya sabemos. Cada requisito tiene una sola interpretación, no se presta a varias interpretaciones. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deben utilizar gráficos o notaciones formales, que nosotros ya vimos, casos de uso y los DFDs. En el caso de utilizar términos que habitualmente poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario que teníamos anteriormente, para que exactamente sepamos qué representa eso. ¿Ok? Deben ser completos. Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la especificación de requisitos del software. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos. ¿Ok? ¿Qué otra característica deben tener estos requisitos? Deben ser consistentes. Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorios no es implementable. No es que aquí ahora digo esto y en otro digo otra cosa. No, no deben ser contradictorios. Y a eso se llama consistentes. Más bien, afirmar, tal vez en otro requisito, algo que no esté claro en algún requisito como tal. Clasificados, es otra característica. Normalmente no todos los requisitos son iguales de importantes. Ojo. Sí, y esto es muy importante cuando se hacen sistemas, saber el nivel de importancia o de prioridad que tiene, porque así es como se va desarrollando primero esos elementos. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Por un nivel de importancia, ya sea esenciales, condicionales o opcionales. O por estabilidad, cambios que espera que se afecte el requisito. Esto sirve ante todo para no emplear excesivos recursos en la implementación. ¿Ok? ¿Qué más? Otra característica que deben tener estos requisitos, deben ser verificables. Es verificable si, solo si, todos los requisitos son básicamente testeables. Si van a hacer, existe un proceso finito, un inicio y un fin. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un requisito ambiguo no es en general verificable. Expresiones como a veces. Entonces, a veces va a ser esto. No, eso ¿cuándo va a ser ese a veces? ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué significa bien? Excelente, bueno, ¿qué es? Adecuado. Entonces, esas son ambigüedades. Hay que dejar bien sentado el requisito. Entonces, dice, estos términos, por ejemplo, introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como en caso de accidentes, la nube tóxica no se extenderá más de 25 kilómetros. No es verificable por el alto costo que conlleva. ¿Ok? Entonces, otra característica es que pueden ser modificables, ¿sí? Entonces, si existen cambios, entonces se debe poder cambiar estos requisitos, ¿sí? Y que sean fáciles de completar y que sean consistentes, ¿ya?
Trazables, lo que se denomina la trazabilidad. ¿Sí? Se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito. Es de aquí parto y llego acá y puedo regresar de donde llegué al inicio. Eso es trazabilidad. La trazabilidad es tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Indica el origen, documentos, personas, de dónde se obtuvo cada requisito. La trazabilidad hacia adelante de un requisito indica los componentes del sistema que son o que se realizarán en ese requisito. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las características de los requisitos, ¿no? Entonces, ojo, esas son las características que deben tener los requisitos. Entonces, ahí van 3 puntos: interfaces externas, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Vamos a ver las interfaces externas, los famosos mockups que estábamos haciendo el día lunes. ¿Lunes era o martes? ¿Ya? Entonces, se escribirán los requisitos, ya les mandamos hasta de tarea. Se describirán los requisitos que afecten a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas, hardware y software e interfaces de comunicación. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente en interfaces externas. ¿Ya? Y ahora vienen ya los requisitos funcionales. ¿Sí? Entonces, en esta subsección deberá especificarse todas aquellas funciones, es decir, lo que va a hacer el sistema, cómo va a funcionar el sistema, lo que los desarrolladores van a codificar, ¿sí? Lo que los programadores van a generar en un software, ¿sí? Que deberá llevar a cabo el software. Eso básicamente, las funciones. Cuando ustedes le hablan de un prototipo funcional, le están diciendo las funciones que va a hacer el sistema, el software, ¿sí? Normalmente, aunque no siempre, son aquellas acciones expresables como el sistema deberá. Si se considera necesario, podrá utilizarse notaciones gráficas y tablas, pero siempre, siempre, siempre supeditadas al lenguaje natural y no al revés. ¿Ok? Entonces aquí dice que los requisitos tienen que estar en lenguaje natural, pero que también para mayor claridad pueden utilizar diagramas. Entonces el sistema deberá generar la factura. El sistema deberá guardar los datos del cliente. El sistema deberá mostrar el momento de la venta, el stock del producto. El sistema deberá calcular el subtotal. El sistema deberá descontar automáticamente la cantidad vendida del stock. Así es como debemos escribir los requisitos funcionales. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que el estándar IEEE 830 establezca que las funciones deberán expresarse como una jerarquía funcional en paralelo con los DFDs propuestos. Sí, sí vimos, ¿no? Tanto en los DFDs como en los casos de uso teníamos primero el diagrama de contexto, ¿sí? O el caso de uso general. Y luego se van descomponiendo para ir explicando. Eso es lo que nos piden acá. Dice propuesto por el análisis estructurado. Ya dijimos que los DFD son análisis estructurado y casos de uso es análisis orientado a objetos. ¿Ya? Pero el estándar del IEEE en sus últimas versiones ya permite organizar esta subsección en múltiples formas o de múltiples formas y sugiere entre otras las siguientes. Por tipos de usuario. Entonces, distintos usuarios poseen distintos requisitos para cada clase de usuario que exista en la organización. Esto básicamente está orientado a los casos de uso. Por objetos. Los objetos son entidades del mundo real que reflejan, ¿sí?, el sistema o que serán reflejados en el sistema. Para cada objeto se detalla sus atributos y sus funciones. Los objetos pueden agruparse en clases. El diagrama de clases. Esta organización de la especificación de requisitos de software no quiere decir que el diseño del sistema siga el paradigma orientado a objetos. Ojo con eso. ¿Ya? También puede agruparse por objetivos. Un objetivo es un servicio que se desea que ofrezca el sistema y que requiere una determinada entrada para obtener su resultado luego de haberse procesado. Para cada objetivo o subobjetivo que se persiga con el sistema se detallan las funciones
que permiten llevarla a cabo. Por estímulos, se especificarán los posibles estímulos que recibe el sistema y las funciones relacionadas con dicho estímulo. Cuando yo doy un clic, entonces, ¿qué hace? Abre un archivo o guarda en la base de datos. Ese es un estímulo o un evento desde el punto de vista de programación. O cuando yo pongo el mouse encima de, o cuando yo retiro el mouse, o cuando yo presiono tal tecla. Entonces, eso es basado en estímulos. Por jerarquía funcional. Si ninguna de las anteriores alternativas resulta de ayuda, la funcionalidad del sistema se especificará como una jerarquía de funciones que comparten entradas, salidas o datos internos. Se detallan las funciones, entrada, proceso y salida, y las subfunciones del sistema. Esto no implica que el diseño del sistema deba realizarse utilizando el paradigma o lo que es el diseño estructurado, porque el diseño estructurado hace esto, demuestra la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, para organizar esta subsección, se elegirá alguna de las anteriores alternativas o incluso alguna otra que sea considerada más conveniente. ¿Sí? Y para eso, cuando se utilice otra forma, pues deberá justificarse. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Requisitos. Esos son los requisitos funcionales. ¿Ok? Entonces ya vimos las interfaces, ya vimos los requisitos funcionales y la otra parte del tercer capítulo de la tercera sección del IEEE 830, que es la especificación de requisitos, son los requisitos no funcionales. Vamos a ver qué son estos, aunque ya definimos alguna vez, pero aquí se deben documentar esos requisitos no funcionales. ¿Ya? Entonces se detallarán los requisitos relacionados con la carga que se espera que tenga que soporte el sistema. 10 clientes a la vez, 3 vendedores a la vez. Entonces, eso es la carga del sistema. Queremos que muestre en 10 segundos la respuesta a la consulta. Queremos que esté funcionando 24/7, 365. Esos son requerimientos no funcionales, porque no tienen que ver con el funcionamiento del sistema, sino el ambiente y cómo van a responder, ¿sí?, a esos requisitos funcionales. Por ejemplo, el número de terminales, ¿sí? El número esperado de usuarios simultáneamente conectados, el número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema. Esos son los requisitos no funcionales. También, si es necesario, por ejemplo, el juego de ustedes, como según lo que estoy viendo, es un sistema de escritorio. ¿Cuántos usuarios a la vez están? Solo un hito. No es un juego en red. ¿Sí? Ok. Entonces, también, si es necesario, se especificarán los requisitos de datos, es decir, aquellos requisitos que afectan a la información que se guardará en la base de datos. Por ejemplo, la frecuencia de uso, ¿sí?, las capacidades de acceso y la cantidad de registros que se espera almacenar. Entonces, esperamos guardar 100.000 registros, 200.000 registros, 1.000.000 de registros, ¿sí? Entonces, todo eso va en requisitos no funcionales. ¿Ya? Seguimos. Todo aquello que restrinja las decisiones relativas al diseño de la aplicación, es decir, restricciones de otros estándares o limitaciones de hardware. Entonces también, ¿no? No funcional también es que como entrada estándar ya no se va a utilizar el teclado, sino se va a utilizar un lector de código de barras. Que en lugar de utilizar un lector de código de barras, ya no se va a utilizar el teclado ni ese, sino un código QR. Entonces, eso también es, sí, un requisito no funcional. ¿Ok? Listo. Seguimos. Requisitos no funcionales también podríamos hablar de atributos del sistema. Se detallan los atributos de calidad del sistema. Entonces, que el sistema va a ser fiable, ¿sí? Que el sistema va a ser portable, que el sistema va a ser mantenible, ¿sí? Que el sistema va a ser seguro. Entonces, miren, aquí sale
¿sí? Es un requisito no funcional que alguien para ingresar a un sistema tiene que tener un usuario y una contraseña. ¿Ok? Entonces deberá especificarse qué tipos de usuarios están autorizados y ahí es donde están los perfiles de usuarios y qué acciones van a realizar. Por eso es el perfil de usuario. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se va a mantener esto, este mecanismo de seguridad? Aquí justo tenemos por medio de un login y un paso. Eso también es un requisito no funcional. ¿Ya? Entonces, la fiabilidad, dijimos, ¿no? ¿Qué significa que un sistema sea fiable? Debe especificar que exigieron los factores al establecer la fiabilidad, ¿sí? La requerida del sistema de software en el momento de la entrega. Entonces es fiable. A ver, ingreso 10, hace la operación, calcula el 10% y entonces me sale 11. ¿Sí? Porque el 10% de 10 es 1, entonces 11. Es fiable, ¿no? Entonces, eso es básicamente los factores de inicio que se calculen al final. Luego, la disponibilidad. Este punto debe especificar que los factores exigieron igual para lo que es la disponibilidad. Por ejemplo, el jueguito de ustedes, ¿cuándo está disponible? Como no está en la red, no es 24/7/365. Entonces, pero si fuera un jueguito en que esté en el internet, listo, entonces yo simplemente ingreso, me conecto y toda la vida, cualquier momento, en cualquier instante, desde cualquier sitio, pues puedo jugar. Pero lo de ustedes no es así, no es, ¿no? Entonces no está disponible 24/7/365, solo está disponible cuando la aplicación pueda ejecutarse. Seguridad. Esto debe especificar los factores que protegen el software del acceso accidental o malévolo, uso de modificación, destrucción o descubrimiento de algunas cosas, ¿sí? Entonces, pues aquí es básicamente ustedes todo lo que puedan poner como seguridad. Y aquí tenemos varias opciones para seguridad, por ejemplo, encriptar, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, usuario y contraseña. Entonces, hay un montón de mecanismos de seguridad. ¿Ya? Entonces, utilizar ciertas técnicas de encriptamiento, tener logs de entrada o históricos de datos, asignar ciertas funciones a módulos diferentes, restringir la comunicación entre algunas áreas del programa, verificar la integridad de datos para variables críticas. ¿Ok? ¿Qué se refiere que el mantenimiento? Especificar atributos de software que se relacionen con la facilidad del mantenimiento del software. Entonces, que por ejemplo, este software es extendible. ¿Qué significa que es extendible? Que puedo agregarle alguna nueva funcionalidad, algún nuevo requisito. Sí, porque está desarrollada con una tecnología que es sumamente fácil de poder agregar el nuevo requisito. Puede haber algún requisito que con toda seguridad de modularidad, interfaces, complejidad, etcétera, que no se puedan tal vez implementar. ¿Sí? Entonces, la portabilidad. Se especifica que el software, ¿sí? Puede funcionar en diferentes servidores y en diferentes sistemas operativos. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de componentes con código cliente-servidor, el porcentaje de código del cliente y el servidor, el uso de un idioma, por ejemplo, ¿sí? El uso de compilador particular o un sublenguaje, el uso de un sistema operativo en particular. A eso se refiere la portabilidad, ¿ya? Pero pueden poner también, ¿no? Como un no funcional o como un requisito, como una restricción. El sistema solo funciona en el sistema operativo Windows, ¿ya? La otra es algún otro requisito, pues cualquier otro requisito que no esté dentro de lo que acabamos de ver, de interfaz, requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. ¿Sí? Luego vienen los apéndices o los anexos, ¿no? Puede contener todo tipo de información relevante para la especificación de requisitos. Por ejemplo, ahí podríamos poner encuestas, entrevistas, formularios que hayamos ejecutado para recopilar los requisitos. ¿Ya? Pero que propiamente no forma parte de la especificación de requisitos, claro, porque solo me sirvió para poder recopilar los requisitos, pero puedo ponerlo como un anexo. Justo, formatos de entrada de datos,
por pantalla o en listados, resultados de análisis de costos, ¿sí? O costes y restricción acerca de un lenguaje de programación. También, por ejemplo, puedo hacer un estudio comparativo de los lenguajes de programación con los cuales se puede implementar ese sistema o con los cuales puedo yo lograr esos requisitos. ¿Ya? Y ahora entonces vamos a hacer un tallercito, hacer una actividad. Dice consultar herramientas automáticas de gestión de requisitos, por ejemplo, RikiSwipe Pro, Doors, REM, etc. Realizar la exposición del manejo de esta herramienta y realizar la especificación de requisitos del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esta es la tarea que tienen que hacer. Van a consultar herramientas automáticas de gestión de requisitos. Tenemos este ejemplo, RikiSwipe Pro, Doors, REM. Hay haber otras herramientas que ustedes pueden consultar. Luego de que ya consultan, se descargan, si es que es en línea, le manipulan, entonces nos tienen que enseñar, exponer, sí, el manejo de esta herramienta. Y les voy a poner luego como tarea que ya hagan la especificación de requisitos del proyecto que están elaborando. Pero para lograr esto, luego les voy a enseñar ya el documento, aunque ya sabemos la parte constitutiva, les voy a enseñar el documento que está en un formato PDF de cómo se debe generar esta especificación de requisitos de software. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir. Son exactamente las 8:30. Les vamos a dar, solo están 3 personas. Entonces, les vamos a dar media hora hasta las 9 para que ustedes puedan investigar, puedan ver herramientas para lo que es gestión de requisitos de software, ¿no? Y entonces, como hoy nos quedamos hasta las 10, entonces luego exponemos esas herramientas. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, entonces, si quieren, les reparto a ustedes cada quien más bien en el internet, pueden buscar. La tarea es la que dice aquí, consultar herramientas automáticas de gestión de requisitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, consultar esas herramientas. Entonces, a trabajar se ha dicho, les dejo la presentación de lo que ustedes tienen que hacer. Consultar y luego exponer. Profe, una pregunta. ¿Le puede subir la clase que vimos el martes? Ya le genero, ya le subo y les comparto, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, como están solo 3, no les puedo hacer en grupos. Cada quien que utilice o vea, por ejemplo, el RickSway Pro, el otro el Doors y el otro el REM. O pueden buscar alguna otra herramienta de gestión de requisitos. ¿Ok? Ya. Entonces, listos a trabajar.
¿Y los demás? Ya se han desconectado, Inge. Ya, si ustedes sí consultaron o no. Profe, sí, sí Sí. consultamos, ¿no? A ver, Yo RM a ver, consulté Eh, eso. yo le consulté del Rectify, pues. a ver, ya, a ver, vamos, presenten. Ya, yo le presento primero. Ok, No es muy larga igual la presentación. ya. Ya. Ya, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre una herramienta que es el Rectify. El Rectify es una herramienta interactiva de trazabilidad de requisitos y análisis de impacto, capaz de trazar un requisito desde un sistema, programa o proyecto, a todos los niveles del ciclo de vida de productos y servicios. Puede ser aplicable en cualquier industria, considerando la gestión de requisitos un proceso transversal. ¿Qué nos permite hacer Rectify? Rectify nos permite una solución de trazabilidad abierta, que la cual es flexible y fácil de usar, que para implementar una trazabilidad integral durante todo el ciclo B. Este puede capturar información rastreable, por ejemplo, que son requisitos, artefactos de implementación, pruebas, defectos, etc. En una amplia variedad de formatos, de datos, tipos de documentos y formatos de archivos, y herramientas a través de más de 100 conectores. Esta a su vez también debido a su apertura, permite una integración perfecta de Rectify en su entorno existente sin necesidad de cambiar los procesos existentes. El análisis de cobertura e impacto le proporciona KPI, que la cual el KPI sería el conocido, es un indicador que se utiliza el desempeño de indicador de clave de rendimiento, que la cual es una medida de nivel del rendimiento de un proceso. Esto es importante sobre el estado de su proyecto. Ya. De la cual las ventajas que consulté, profe, que son más de 100 conectores para herramientas comerciales y formatos estándar, abundantes accesos a repositorios y sistemas de base de datos, numerosas formas de implementar la trazabilidad, análisis de cobertura de impacto, motor de generación de informes flexible y personalizable, complementa personalizable a través de un lenguaje scripts, funciones de importación e exportación, compatibilidad con continua integración, kit de cualificación y soporte de revisión. Y como por último, profe, ¿cómo funciona Rectify? Cuando nos permite implementar la trazabilidad, este es definida en relaciones de diferentes tipos entre artefactos de desarrollo, como requisitos, artefactos de implementación, pruebas, resultados de pruebas, problemas y solicitudes de campo. Una vez que se realice la trazabilidad, puede navegar con todos los artefactos o ejecutar un análisis de impacto o cobertura que le proporciona una transparencia completa sobre el estado del proyecto. Hay unos ejemplos de imágenes, más o menos cómo se vería, y las bibliografías, que es donde saqué la información, y las imágenes también. Es una más, gracias, bro. Ya, pero no se descargó el programa para poder ver cómo funciona. Sí, pero no me pude descargar, profe. O sea, le estaba investigando y sí hay una demo, profe, que es la gratuita. Que así como las anteriores, no es una versión completa, pero sí es una versión que puedo utilizar, profe. Pero no me he podido descargarla Sí, para poder revisar. trate de descargarse para ver cómo funciona, ¿ya? Ya, pues. Ok, muy bien. A ver, vamos, Ricardo. Ya, bueno,
Yo consulté DRM. Aquí tenemos una pequeña introducción que nos dice, en nuestro trabajo como desarrolladores de software, normalmente comenzamos los proyectos realizando una toma de requisitos. Estos requisitos los incluimos en algún momento, por ejemplo, en el plan de proyecto o un documento separado, si son muchos y detallados. Para realizar la toma de requisitos hay varias metodologías que básicamente consisten en realizar entrevistas con el cliente, tomar notas y añadir nuestra experiencia. Al final obtendremos un documento en el que incluimos todos los requisitos que hemos detectado. Si trabajamos para organizaciones grandes, además nos interesa que el formato de dicho documento sea lo más estándar posible dentro de la organización. Y aquí es donde nos podemos ayudar con RM. RM es una herramienta gratuita que nos permite reflejar la captura de requisitos en un documento de manera ordenada, sin perder flexibilidad a la hora de definir el formato estándar de dicho documento. El primer vistazo a RM. La herramienta RM trabaja añadiendo nodos a nuestro documento. Basta con pulsar el botón derecho sobre el icono del libro rojo para obtener un listado de los elementos que podemos añadir a nuestro documento. Una lista de elementos que podemos añadir sería eh, secciones y apéndices al documento, párrafos y elementos de glosario, ficheros gráficos. Nos permitirá incluir imágenes en nuestros documentos. Organización, participantes, reunión, objetivos, actor. El objetivo de RM. La herramienta RM está diseñada para facilitar la captura de requisitos utilizando la metodología propuesta por los doctores Amador Durán y Beatriz Bernardés. Esta metodología está enfocada en recoger los requisitos en un sistema y construir un documento, el documento de análisis de sistemas, que es el documento que se entrega al cliente para su validación y posterior desarrollo como producto. Tipos de requisitos de RM. En esta herramienta se distinguen los siguientes tipos de requisitos. Objetivo. No es requisito en sí mismo, pero nos guiará a la hora de fijar los requisitos. Actor. Cada uno de los usuarios que interactúan con el sistema. Requisito de almacenamiento de información. Requisitos de restricción. Requisitos de caso de uso. Requisitos funcional. Requisitos no funcional. Acá tenemos un ejemplo ilustrativo, una librería virtual. Para proceder a la toma de requisitos, vamos a imaginar que estamos con el cliente y que nos encarga de desarrollar un sistema informático para gestionar la librería virtual que va a lanzar en Internet. Primero comenzamos analizando su negocio normal, en el que se dedica a la venta de libros. En sus oficinas tiene el siguiente personal. Vendedores son los que contactan los clientes para realizar los pedidos y para resolver dudas. Despachadores son los empleados que preparan los envíos para los clientes que les han enviado los vendedores. Captura inicial de requisitos. Ahora ponemos las manos en la obra. Vamos a empezar a capturar requisitos de RM. Lo primero que vamos a hacer es añadir una sección de introducción. Para ello seleccionamos el botón de nueva sección y ponemos como nombre introducción. Aquí estamos añadiendo organizaciones y participantes. Acá tenemos añadiendo los requisitos funcionales, añadiendo requisitos no funcionales. También tenemos añadiendo requisitos de almacenamiento de información. En estos almacenamientos de información tenemos clientes, dados de alta, libros, catálogos, pedidos realizados, libros disponibles y solicitud de información realizada por el cliente.
Acá tenemos añadiendo requisitos de restricción. Los requisitos de restricción se representan las reglas de negocio que se deben definir en aplicaciones. En nuestro caso podemos definir las siguientes. No se puede despachar pedidos cuyo pago no se hayan formalizado. Como se despacha un libro, se debe actualizar el almacén. En este momento se revisará el stock mínimo definido en el catálogo y se avisará a las compras su reposición. Acá nos dice creando una matriz de rastreabilidad. Las matrices de rastreabilidad nos permite trazar las dependencias entre los diferentes elementos del documento de requisitos. Ejemplo, típico ver qué requisitos funcionales tienen incidencia sobre los elementos de información almacenados. Creamos una matriz de rastreabilidad con el correspondiente botón. Acá tenemos organizando los requisitos, el modelo estático y el dinámico. Acá tenemos el siguiente paso al análisis. Una vez que hemos terminado el análisis de requisitos, al menos inicialmente, hay que comenzar la etapa de análisis del sistema RM. Permite crear un documento de análisis del sistema en el que reflejaremos los tipos de objetos, valores, operaciones del sistema y otros. Aplicando RM, puede que RM no genere exactamente el documento de salida que nosotros necesitamos, ya que RM trabaja aplicando transformaciones XLT sobre el árbol XML que guarda en memoria RM. Permite elegir otro juego de planificaciones de plantillas XSLT para modificar el resultado final. Y acá tengo la bibliografía y la conclusión de RM que nos dice es una herramienta que nos facilitará la toma de requisitos en nuestra aplicación, nos permitirá de un modo sencillo generar un documento normalizado en el que podremos incluir los requisitos necesarios para el desarrollo de un sistema de información. Su uso es bastante sencillo y la documentación lo genera el formato HTML, por lo que podemos utilizar directamente como documentación de referencias en nuestro proyecto. Y acá era sobre el autor que saqué la información. Y eso es todo, ya no tengo más. Listo. Eso es todo, Inge. ¿Y se logró descargar el programa? No, yo también ya lo estaba descargando, igual es gratuito, ya voy a descargarme, todavía no le descargo, estoy revisando todavía. Listo, entonces se descargan, hagan uso y de aquí nos veríamos el sábado para que nos expliquen el uso de esos programas. Sobre nuestro proyecto, no. O sea, primero que nos hagan la demostración de cómo funciona. Y la tarea, claro, es ya aplicar esto a su proyecto. Profe, y lo que pusimos Ah, ahorita, ¿en ya. dónde le subimos? ¿En la tarea que estaba de requisitos No, la de o en requisitos, cuál es? la de requisitos lo que hay que hacer es ya de su proyecto. Ah, Esto el día sábado, cuando expongan, les abro un enlace para que suban. ya, pues. Ay, listo, Inge. Entonces, la tarea de ustedes es bajarse los programas que permiten gestionar requisitos, enseñarnos cómo funcionan y con eso estamos listos. Ya, listo, Inge. Ok, Ya, pues. listo. Entonces, con eso terminaríamos la clase y nos veríamos el día sábado. Ya están las dos clases anteriormente grabadas, entonces ya pueden consultar. Ya, Inge, gracias. Gracias, profe. Listo, están el sábado. Pasen bien. Hasta el sábado, gracias. Hasta el sábado, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.